Buenas, mi nombre es Kevin Lisboa, soy de la sección 9 de Física 1 de la Facultad de Ingeniería y hoy vengo a hablar de lo que es la primera ley de Newton y algunos conceptos básicos. ¿Qué es la velocidad constante? La velocidad constante es aquella velocidad que no cambia su valor o su módulo, también llamado rapidez o celeridad, ni tampoco cambia la dirección y el sentido del movimiento. Existen tres condiciones para que la velocidad sea constante. La primera, que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria del movimiento siempre representa una línea recta. La segunda condición es que la velocidad es constante tanto en magnitud como en dirección y sentido. Si alguna de ellas cambia, ya la velocidad no es constante. La tercera condición dice que la aceleración es igual a cero. La aceleración se define como el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo estando en movimiento. En la velocidad constante, la aceleración es nula y en tiempos iguales se recorren distancias iguales. En estas gráficas se aprecia el comportamiento que adquiere un cuerpo que se encuentra en movimiento a velocidad constante. En la gráfica de posición-tiempo se muestra el desplazamiento de un cuerpo que se encuentre realizando este movimiento a velocidad constante, el cual se representa en una línea recta inclinada. En la gráfica de velocidad-tiempo se aprecia una línea recta horizontal que representa la velocidad, la cual no incrementa ni disminuye, sino que se mantiene constante y se mantiene así durante el transcurso del tiempo. Y en la gráfica de aceleración-tiempo se muestra que la gráfica no hay aceleración, se mantiene en cero. ¿Qué es el estado de reposo? El estado de reposo es el estado de la materia en que un cuerpo no se mueve y no experimenta un cambio de energía interno o externo. Existe el reposo permanente y el reposo relativo. El reposo permanente consiste en que cualquier cuerpo en el espacio permanece estático, que no se va a mover. Mientras que el reposo relativo consiste en un cuerpo que se encuentre en reposo, que se encuentre encima de un cuerpo que se encuentre en movimiento. Ahora bien, ¿el estado de reposo cumple con que la velocidad sea constante? La respuesta es sí. Según la primera ley de Newton, cualquier cuerpo que se encuentre en reposo o en movimiento a velocidad constante permanecerá en ese estado a menos que una fuerza externa neta cambie su estado intervenga y cambie su estado. Aquí se muestra un bloque que se encuentra en reposo y mantiene una velocidad constante de 0 metros sobre segundo, componente en I. Y por otro lado, se muestra un bloque sobre un carrito que se encuentra en reposo sobre un carrito que se mueve a velocidad constante. Y aquí se muestra otro bloque que se encontraba en reposo, pero que con la ayuda de una fuerza externa adquiere una velocidad, de manera que cambia su estado de reposo a un estado de movimiento. Por lo tanto, ya su velocidad no es constante. Primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia o ley de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si ninguna fuerza actúa sobre el cuerpo, o también si la resultante de las fuerzas que se le aplique es nula. Para entender la primera ley de Newton se utiliza la siguiente fórmula. La sumatoria de las fuerzas externas es igual a cero, donde la velocidad entender que su velocidad es constante. Si la velocidad constante es igual a cero, da a entender que el cuerpo se encuentra en reposo. Por otra parte, si la velocidad constante es distinta de cero, da a entender que el cuerpo se encuentra en movimiento, que puede ser un movimiento rectilíneo uniforme o movimiento circular uniforme. El total de las fuerzas se llama fuerza neta o fuerza resultante. La fuerza neta es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que intervengan en un sistema.
es igual a la suma de una fuerza 1 más una fuerza 2 más una fuerza 3 y así sucesivamente hasta llegar a una fuerza L. En el movimiento rectilíneo existe la fuerza neta de tres componentes: componente X, componente Y y componente Z. La fuerza neta en la componente X es igual a la suma total de todas las fuerzas que intervengan en el eje X. La fuerza neta en Y equivale a la suma total de las fuerzas que intervengan o actúen en el eje Y. Y por último, la fuerza neta en Z es igual a la suma total de las fuerzas que actúan en el eje Z. Para que la primera ley, la ley de inercia, se aplique, la sumatoria de fuerzas de cada componente deben ser igual a 0. Por otro lado, en el movimiento curvilíneo se ve algo parecido, solamente que con las componentes en los ejes radial y tangencial. La fuerza neta tangencial es igual a la suma total de las fuerzas que actúan en el eje tangencial. Por otra parte, la fuerza neta radial es igual a la suma total de las fuerzas que actúan en el eje radial. Para que se cumpla la ley de inercia, cada una debe dar un total de 0 newton. A continuación, presentamos unas aplicaciones de la primera ley de Newton. Bueno, aquí estamos con las aplicaciones de la primera ley de Newton. La primera aplicación de la ley de Newton es hacia un cuerpo aislado. Un cuerpo aislado permanece en reposo o en movimiento a velocidad constante siempre y cuando no haya alguna fuerza que interactúe sobre un cuerpo, que cambie su estado. Aquí se muestra un bloque que se encuentra en reposo y que tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo, componente en I. Es necesario que se le aplique una fuerza para que cambie su estado de reposo a un estado de movimiento. Por otro lado, aquí se muestra un bloque que se mueve a velocidad constante y que hace falta una fuerza para que detenga el movimiento o continúe el movimiento pero aumente su velocidad o la cambie. El otro caso es la aplicación de la primera ley de Newton hacia un objeto después de ser lanzado en el espacio vacío y que se encuentre muy alejado de cualquier otro cuerpo celeste. Supongamos que el objeto que fue lanzado adquiere una velocidad constante y que no hay algún objeto cerca, de manera que, de ser así, se cumple la ley de inercia. Además de que también es necesaria una interacción externa para que cambie su estado. Aquí se muestra el objeto que fue lanzado que se mueve a velocidad constante y que ya realizó un movimiento. Por otro lado, se muestra el mismo objeto, pero con una fuerza externa que interviene en contra de su movimiento, haciendo que desacelere para posteriormente detenerse. También se podría dar el caso de que una fuerza externa contribuya a que se siga moviendo, pero que aumente su velocidad. Por lo tanto, al darse ambos casos, la velocidad ya no es constante, a diferencia de la primera imagen que su velocidad permanece constante. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber visto el video y muchas gracias por su atención.